Amén, hermanos. Y bueno, ya había esta discusión familiar, los hermanos no creían en él, él le dijo, mi tiempo, su tiempo está presto, pero yo manejo mis tiempos, dijo el Señor. Así que suban ustedes a la fiesta, los hermanos subieron, y el versículo 14 comienza diciendo así, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Era la fiesta de los tabernáculos, algunos dicen que duraba 7 días o 10 días, pero él a la mitad de la semana, más o menos, subió a la fiesta. Dicen que la cultura de esos días, las costumbres, mejor dicho, de esos días era que el templo tenía varias puertas y era común ver a un rabino al costado de una puerta con algunas personas, un auditorio de gente que escuchaba, y ese rabino exponía algún tema del Antiguo Testamento, ¿no? Y era común encontrar rabinos y personas escuchando sus enseñanzas. Era la oportunidad que tenían algunos cuando iban a esta fiesta de recibir una palabra distinta, y era la costumbre así. Por eso Jesús, como el maestro que era, en un rincón de ese templo, en algún lugar, empezó a enseñar y se empezó a juntar oyentes. Dentro de los oyentes estaban también los escribas y los fariseos. Y como dice Mateo 7, la gente se admiraba de su doctrina. 7, cuando termina el capítulo 7 de Mateo, dice que la gente se admiraba de su doctrina y porque enseñaba como alguien que tenía autoridad de verdad. Estaba Jesús enseñando, adoctrinando, vamos a ver el término ese, y el versículo 15 dice, y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Hermanos, no cualquiera podía llegar a ser un maestro en esa época. Se necesitaban muchos recursos para poder acceder a alguien que te enseñe a leer, que te enseñe las escrituras, que te enseñe a razonar. Generalmente eran las personas más pudientes que llegaban a ese nivel. Acuérdense que no había libros como acá tiene mi hermano en la biblioteca, era difícil. Los libros se escribían a mano. Alguien tenía que perder meses, quizás años, para hacer un ejemplar de algún libro de Isaías, de los profetas. Y entonces eso no estaba en las casas humildes de un carpintero, en la casa humilde de una clase media. Entonces era admirable que este ser para los demás, este vecino, ¿cómo tenía esa sabiduría? ¿Quién le enseñó? Hay un pasaje para que ustedes vean la diferencia de él y Pablo. En Hechos, capítulo 22, versículo 3, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarsis de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Ve? El fariseo Pablo llegó a ese nivel porque fue instruido por alguien que se llamaba Gamaliel, que era un rabí muy importante en esa época. Entonces era común, si vos ves a alguien enseñar, o habrá aprendido de alguien importante. Pero Jesús no daba con el target para poder enseñar. Entonces todos se preguntaban y se maravillaban diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Y Jesús le respondió en el versículo 16 y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hermanos, la doctrina, ¿qué es doctrina? ¿No? Doctrina es enseñanza. Es la enseñanza que daba, en este caso Jesús,
sobre todos los temas que él quería hablar, que todos estaban respaldados por la palabra de Dios, ¿no? Pero toda la enseñanza que Jesús daba sobre distintos temas, cada enseñanza, cada tema, son doctrinas, ¿m? Porque la doctrina significa eso, enseñanza. Enseñanza de un punto, de una cosa, de algo, ¿sí? Entonces, por eso decía que Jesús los adoctrinaba, porque realmente enseñaba las doctrinas. Entonces él mismo dijo, mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino del Padre que me envió. Y esta era la diferencia. ¿Por qué se maravillaban todos? ¿Por qué quedaban atónitos cuando escuchaban al Señor? Porque mientras los fariseos y tipo como Pablo aprendían de otros hombres que les enseñaba, Jesús dijo, a mí me enseñó alguien que se llama Dios. ¿Cómo podría ser la enseñanza de Jesús si el que le envió, él mismo le enseñó y le dio la palabra para dar? ¿Sí? Entonces mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. San Juan, en los otros capítulos que siguen, vuelve a recalcar siempre este tema. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y que él siempre hablaba y hacía todo lo que le agradaba al Padre, y la palabra que él daba era la del Padre, que él envió, ¿sí? Entonces dijo Jesús en el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Hermanos, otra vez vuelve él a hablar de doctrina. Yo sé que algunas personas ya no quieren ni escuchar hablar de doctrina. Doctrina es la enseñanza. Podemos decir la doctrina de Jesús o la enseñanza de Jesús y es lo mismo. Cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo, dice Judas, ha perdido la fe, ¿me entienden? Entonces, extraviarse de la doctrina de Cristo es decir, extraviarse de lo que Él enseñó, de la enseñanza del Señor Jesús. Y el que se extravía, pierde, está muy cerca, está muy expuesto a alejarse del Señor, porque se extravió ¿de qué? De la doctrina, ¿de qué? De la enseñanza del Señor. Pero acá, en esta tarde, hoy, Dios nos da realmente un regalo maravilloso a través de esta enseñanza, porque dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de Dios, del que le envió, este es verdadero. Hermanos, quiero comentarles que realmente en la iglesia hay doctrinas, muchas doctrinas distintas, que habla el Señor sobre la doctrina de la prosperidad, que habla el Señor sobre la salvación, que habla el Señor si la salvación se pierde o no se pierde, de la sanidad, de la liberación. Son doctrinas, son enseñanzas, ¿sí? Pero hay una diferencia, nos muestra el Señor. Hay enseñanzas que lo que quieren es, como dice el versículo 7, lo que busca esa enseñanza es que se busca la gloria del Señor, la gloria del que le envió. En cambio hay otras doctrinas y otra enseñanza que busca la gloria del que la está practicando, ¿sí? La gloria del que la enseña. Hay una diferencia entre doctrinas y doctrinas. Entonces nosotros tenemos que ver todas las doctrinas, todas las enseñanzas que nosotros escuchamos y que estamos aprendiendo. ¿Para quién es la gloria de cada enseñanza que estamos escuchando? ¿Para el hombre? ¿Para el que las enseña? ¿O para Dios?
¿Mm? Si, si vos tomás la doctrina que está ahora muy en boga, por ejemplo, la de los apóstoles. ¿Hay apóstoles? Sí, no, no hay apóstoles. La pregunta es, esta nueva enseñanza, esta doctrina de que sí hay apóstoles que apareció hace 15 años en la iglesia, o 20, ¿m? Es una nueva enseñanza, es una nueva doctrina. Pero ¿esa es para la gloria de Dios o es para el ego del hombre? ¿O para que se glorifique el hombre? Para que le digan, mirá el apóstol, ya no le alcanza a decir, mirá el siervo de Dios, mirá el hermano. No, ahora apóstol. Y todo lo que conlleva esa palabra. Trae confusión, trae que otros digan, no, si es un apóstol, tendría que, lo que dice, tendría que ser fundamento bíblico y ya tendría que creerlo como si fuera la palabra de Dios. Confusión, división, ¿todo para qué? Para el ego de alguien. ¿Sí? Todas las doctrinas, la salvación, algunos, lo que estamos enseñando, vamos a ser sinceros. Yo digo, antes decía, yo fui al Señor, y la semana pasada que me tocó, no, yo no fui, el Señor me arrastró a Él. Y yo te pregunto, parecen las dos iguales, pero hay una que le da la gloria a Dios, hay uno que está diciendo, yo no hice nada. Es imposible que yo haya podido optar por ir a Dios si yo estaba muerto en delitos y pecados. Él hizo todo en mi salvación. Yo no pude decidir hasta que Él cambió mi corazón. ¿A quién le está dando la gloria a esa doctrina? Al Señor. Hay otro que dice, sí, yo andaba mal, estaba re en pecado, pero un día me decidí, un día usé la fe que tenía y acepté a Jesús. ¿A quién le está dando la gloria? Pensalo, pensalo. Hay algunos que dicen, yo después que acepté a Jesús, ahora ando en el camino del Señor y estoy en este proceso de santificación y cuido la salvación todos los días y yo todos los días pongo mi cuerpo para alcanzar esta salvación, para no perderla. Muy bien, te felicito, sos un héroe, la verdad, bárbaro. Pero hay otro que dice, yo no puedo hacer nada. Esta salvación el Señor me la está cuidando. Si fuera por mí, la hubiera perdido 1000 veces, pero sé que la palabra dice que yo estoy en sus manos y que nadie me va a arrebatar en la mano de Él. Doctrina. Pero uno le está dando toda la gloria a Dios y el otro está poniendo al hombre. Yo lo pude hacer, yo lo hice. Unos dicen, yo soy el que me estoy esforzando. Y el otro dice, Dios es el que pone en mí el querer como el hacer. Todo lo que hago porque Él lo puso en mi corazón, si no, no lo haría. Son doctrinas, son enseñanzas. Pero tenés que ver que algunas llevan a poner al hombre en un lugar y otras llevan a poner a Dios en ese lugar. Es simple. Algunos dicen, yo soy el ungido y tengo el don de sanidad. Va colocando el hombre en ese lugar. Otros dicen, todos los creyentes podemos orar para que Dios sane al enfermo. Ponemos de vuelta que Dios es el que sana. Son simples, son pequeñas diferencias. Pero acá el Señor nos enseñó y dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. El Señor, en su doctrina, en su enseñanza, no buscaba la gloria de él, buscaba la gloria del Señor. Así como los verdaderos cristianos, en todas sus enseñanzas, no buscan nada para ellos, buscan que siempre se glorifique el Señor. ¿Por qué? Porque, según Isaías, nosotros ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué nos formó el Señor? Para su gloria, para su honra. ¿Por qué estaba Dios enojado con el hombre natural? Porque habiendo conocido a Dios, no le reconoció, no le alabó, no le adoró, sino que se envaneció en sus propios pensamientos. ¿Sí? Es siempre, vamos dando vuelta en lo mismo. El creyente se dio cuenta que fuimos creados para la gloria de Dios. El otro día un hermano que pasó a orar por la ofrenda dijo, antes yo creí que Dios había hecho la montaña para mí, el cielo para mí, los mares para mí, y estaba enamorado de este Dios que me había dado tantas cosas. Ahora me di cuenta que todo lo hizo para Jesucristo. Y es verdad,
Todo fue hecho por Él y para Él, dice la palabra. Pero también como terminó esa charla de ese hermano, dijo, ahora me doy cuenta que todo lo que yo creía que hizo para mí, no, lo hizo para Cristo. Pero a mí que me dio, me lo dio a Cristo, junto con la salvación. Y lo tengo acá. Lo más grande que hay está acá en mi corazón. Bueno, son formas de que uno va empezando a leer la palabra y a ubicarse. Ahora creemos que realmente tenemos un Dios soberano, que Él hace todas las cosas. Hay otros que creen que tienen un Dios que pueden mandar. Yo decreto que esta persona va a ser sanada. Yo decreto que esta casa va a ser tuya. ¿No le estás robando la gloria de Dios? Sí, se la estás robando. Porque vos podrías decir, yo le pido a Dios que esta mujer sea sanada. Yo le pido a Dios que esta casa pueda ser tuya. Que Él haga lo que Él quiera. El decretar es otra forma de robarle la gloria a Dios. Todas las doctrinas están o para el hombre o para glorificar a Dios. Y toda la palabra que Jesús dijo en esta tierra fueron para glorificar al que le envió, que es nuestro Dios. Ahora dice el versículo 19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? Hermanos, miren, lo vuelvo a repetir, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? Hermanos, cuando estudiábamos Romanos, ¿cuánto tardamos? Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron. Jesús en un solo versículo te dio Romanos 1, 2 y 3. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? Hermanos, Pablo escribió una carta, 3 capítulos, para hacernos entender que nosotros no éramos justos, que no éramos buenos, que éramos rebeldes, que cada uno se fue por su camino, que todo. Una carta. Pero el Señor Jesús se los dijo en la cara a los que lo estaban oyendo. Y Jesucristo los acusó a todos. No le envió una epístola. Cara a cara. Ninguno de ustedes cumplen la ley de Moisés. ¿Por qué procuráis matarme?, le pregunta. ¿Por qué hace Jesús esa pregunta? Porque es una constante en el Evangelio de San Juan. Él conoce lo que hay dentro de los corazones. Él conoció lo que había dentro de Natanael. Él conocía lo que había en el corazón de los que decían haber creído en él. Él no necesitaba que nadie le hable del hombre. Él conocía lo que había en el hombre, siempre conociendo. ¿Por qué caviláis eso en sus corazones? No murmuréis. ¿Por qué? Porque Él conoce todo. Y acá se repite esta constante. ¿Por qué procurás matarme? Respondió la multitud y dijo, ¿demonios tienes? ¿Quién procura matarte? Hermanos, hay una explicación para esta aseveración, ¿no? En ese momento se habían juntado los fariseos, los escribas y mucha gente que fue a la fiesta, que quizás iba una vez por año a Jerusalén a la fiesta. En esa mezcla, quizás los nuevos, los que vinieran de lejos, no sabrían de la pica y de la furia de los judíos que estaban ahí, de los principales sacerdotes, de los escribas. Quizás inocentemente estaban ahí escuchando las palabras del Señor, no entendían la interna que había en ese momento. Entonces ellos saltaban, ¿por qué? ¿Tienes demonio? ¿Quién te quiere matar? A veces, ¿cuántas veces nos creemos que nosotros tenemos la verdad? ¿Quién te quiere hacer esto? Vos estás loco. Sin embargo, Jesús se decía la verdad, porque desde el día que sanó a ese paralítico, en capítulo 5, en el versículo 16 creo, y había hecho esto en día de reposo. Por eso empezó el lío y por eso procuraron matarle. Hermanos, ahí en medio de la multitud estaban esos que desde el día que sanó el paralítico en un día de reposo en capítulo 5, estaban enfurecidos con el Señor, mezclado con gente inocente. A veces pasa que en un mismo auditorio hay gente que realmente está emocionado, les gusta recibir la palabra del Señor, pero otros están enfurecidos por distintos temas. Y cuando el Señor da la palabra dura, a veces el que no tiene nada que ver salta, como saltaron esos. ¿Tenés demonio? ¿Quién procura matarte?
pero Dios, Jesús, que es Dios, sabía de qué estaba hablando. Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todo os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? ¿Me entienden? Ahí estaba el meollo de la discusión. Y como un gran maestro, utilizó el Antiguo Testamento para explicar el sinsentido que tenía esa furia. ¿Sí? Entonces le dio un ejemplo que es irrefutable, clarito. No sé si ustedes lo llegan a entender el ejemplo, pero gracias a Dios que lo vamos a poder ver hoy y explicarlo. Cuando vos vas a Levíticos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, había un mandamiento, una ordenanza, y dice, que decía así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. ¿Sí? Esta era la ordenanza. Que al 8º día tomen a ese niño y lo circunciden. ¿Sí? Ahora nace un día lunes y bueno, le habrá tocado un martes circuncidarlo, porque al 8º día indefectiblemente había que cumplir con ese rito. Al 8º día. Algunos iban a caer martes, otro miércoles, otro jueves, pero ¿qué pasaba cuando caía en el día de reposo? En el día de reposo, donde no se podía hacer nada, donde no se tenía que trabajar, donde no había que llevar ninguna carga, donde no había que hacer nada. Bueno, ese día prácticamente no se cumplía con el día de reposo, porque en ese día se circuncidaba a ese niño, se trabajaba, se hacía algo. Entonces Jesús le está diciendo: a veces para hacer la voluntad de Dios tenés que indefectiblemente hacer algo distinto ese día. Pero por más que hagas algo distinto, por más que estés, como decir, no estás cumpliendo el día de reposo, pero estás haciendo algo que es un mandato de Dios, como tener misericordia, como ayudar a alguien que estuvo accidentado, como cumplir con este rito de la circuncisión, ¿qué es más importante? Y lo haces, porque el día 9 ya no estaba bien hacerlo, ni el día 7, era el día 8, ¿sí? Entonces Jesús lo estaba mostrando. Entonces, si vos en el día de reposo no cumplís el guardar el día de reposo, porque estás cumpliendo también con Dios por otra cosa que te dijo, que quizás es más importante, seguro, porque lo tenés que hacer sí o sí, y yo que hago misericordia, que sano en un día de reposo, porque también la palabra de Dios dice que hay que tener misericordia, hacer bien al prójimo, amar al prójimo como a mí mismo, también al mismo tiempo lo estoy cumpliendo. Entonces vos no podés estar furioso conmigo, porque yo no es que no cumplí el día de reposo porque me fui a hacer una changa para ganar más plata, o no cumplí el día de reposo porque no tenía ganas y hice tal o cual cosa. No, yo cumplí con Dios, porque lo más importante de la ley era la justicia y la misericordia. Y Jesús hizo eso, sanó a un paralítico que estuvo muchos años en esa condición. ¿Sí? Busqué algunos pasajes cómo se cumplía este rito, ¿no? Lucas 1:59 dice: aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondió su madre y dijo: no, se llamará Juan. ¿Sí? En Filipenses 3:5 dice: aunque yo también, lo dijo Pablo también, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Me entienden? Ahí Pablo volvió a mostrar que ese rito era sí o sí, había que cumplirlo.
en el día octavo. Caiga la fecha que caiga. Si caía en un día de reposo, lo tenías que cumplir. ¿Sí? Y por último, dice en el versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hermanos, acá se repite dos verbos. No juzguéis, sino juzgad. Y cuando vos vas al castellano, estos dos verbos están en un modo que se llama modo imperativo. ¿Qué significa? Significa que es una orden, un mandamiento. Juzgad con justo juicio. Y entonces, en estos últimos minutos que me quedan, les pido que presten atención a esta enseñanza. Al juzgar. Realmente yo creo que el diablo realmente fue muy astuto con esta enseñanza del juzgar o no juzgar. Realmente no sé cómo hizo, pero está en la mente y en los corazones de todo cristiano. San Mateo capítulo 7, versículo 1, la primera parte. No juzguéis. Parece que esas dos palabras el diablo las introdujo tanto, que nos olvidamos de un montón de palabras, de la palabra del Señor, que nos manda a todo lo contrario, a que tenemos que juzgar. Y hasta te da miedo cuando alguien te dice, pará, pero dice, no juzguéis. Entonces, te pido que prestes atención a este estudio, que lo voy prácticamente a leer y comentar sobre el juzgar. Que a propósito pusimos este título en el día de hoy, no juzguéis, porque es como si fuera algo que vamos a poner en duda en este momento. Si hay que juzgar o no juzgar. Si estamos aplicando bien o estamos aplicando mal esta palabra. Jesús dijo en el versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Muchos cristianos indican que no se debe juzgar a otro, puesto que la Escritura misma lo prohíbe, y se fundamenta en los siguientes versículos. Vayamos a San Mateo capítulo 7. Dice, versículo 1 al 5, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Sí? Entonces, vuelvo al tema. Muchos cristianos indican que no se debe juzgar a otros, puesto que la Escritura que acabamos de leer lo prohíbe, y se fundamenta en los siguientes versículos, en donde Jesús dijo lo siguiente, no juzguéis para que no seas juzgado. Y en el versículo 3, ¿por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Leyendo solo estos dos versículos, parece que no hay que juzgar nunca. Pero Jesús mismo, lo que acabamos de leer en el versículo 24, dice, sino que juzgad con justos juicios. Jesús no dijo que no lo juzgaran, sino que lo juzgaran con justo juicio y no según las apariencias. Y así precisamente es como debemos juzgar los cristianos, con justo juicio y no según las apariencias. Pero entonces, ¿se contradice la Escritura? ¿Se contradice Jesús? En ninguna manera. Vamos a analizar los dos versículos mencionados al inicio,
pero juntos porque pertenece a un mismo pasaje. Mateo 7, del 1 al 5, lo acabamos de leer. Vemos que leyendo este pasaje, Jesús no se contradice. Lo que Jesús enseña es que no hay que ser hipócrita cuando se juzga. No puede, por ejemplo, un adúltero reprender a otro porque está robando. Un adúltero es tan pecador como un ladrón. Pero si el adúltero quiere hacer lo recto delante del Señor, se tiene que arrepentir de su adulterio, tiene que pedir perdón, tiene que humillarse, tiene que santificarse, tiene que abandonar ese pecado. Pero una vez logrado eso, tiene que ir a hablar con su hermano y decirle que el robar está mal y que el robar lo va a llevar a la condenación. No se tiene que quedar solamente, y bueno, yo también, sino que dice claramente, dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? He aquí la viga en el ojo tuyo. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque vos te reconcilies con Dios y te pongas a cuenta con Dios, ahí no termina la cosa. Una vez restaurado, tenés que ir a denunciar ese pecado de tu hermano, a él, no a los demás, a él. A él le tenés que ayudar a sacarle esa paja. Vos tenías una viga que era peor, pero tu obligación, una vez restaurado, una vez reconciliado con el Señor, de haberte puesto a cuentas con el Señor, tenés que ir a hablar con tu hermano. Dice, otra cosa que enseña en este pasaje es que como usted juzgue, así será juzgado. Si usted juzga duramente a su hermano, por ejemplo, porque le mintió una vez, y por otro lado usted comete una falta semejante con otro hermano, mejor ni le diga nada al que le mintió y perdónelo, porque con la misma dureza con que usted lo está juzgando a él, así será juzgado usted en algún otro momento. Vamos a ver otro pasaje donde se nos confirma esto. ¿Se acuerdan? Romanos 6, del 1 al 3, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Hermanos, Romanos, lo que está diciendo, el problema de esta situación es el que juzga y hace lo mismo que lo que está juzgando. El problema no es el juzgar, el problema es que el que juzga está en la misma situación. Pero si vos estás en santidad, si vos, dice, el espiritual juzga todas las cosas, si vos estás puesto por Dios en un lugar para hacer luz, tenés que juzgar. No te podés quedar con, ay, bueno, yo no, porque yo también hago lo mismo. Porque eso es oscuridad, eso son cosas ocultas, eso son cosas que hay que arreglar y reconciliarse y ponerse a cuenta con el Señor. Se hace una advertencia muy seria sobre juzgar a alguien por algo y estar siendo lo mismo. Es el mismo caso que Jesús denunció, querer sacar una paja cuando uno tiene una viga. Al hacer esto una persona se condena a sí misma. Un ejemplo es si juzga a alguien por fornicar y tú mismo fornicas. No te engañes. ¿Cómo escaparás del juicio de Dios? Pero vamos a empezar a ver algunos pasajes que nos van a enseñar que sí tenemos que tener una posición de juzgar, hermanos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 5. ¿Osa algunos de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo está diciendo, cuando hay un problema, ¿no se les ocurre ir a un juicio, pero delante de los santos, de los hermanos, y no al mundo? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
cuánto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo. Pues ¿acaso no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Qué estaba reclamando? ¿Qué estaba pidiendo Pablo? ¿No hay ni siquiera uno que tenga sabiduría que pueda juzgar entre los hermanos? ¿No es una vergüenza? ¿No hay ninguno que pueda ponerse para hacer justicia y juzgar a los hermanos que tienen que ir a la justicia del mundo? Eso estaba reclamando Pablo. ¿Sabe lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 11? Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Hermanos, dice que no te juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario o avaro. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Que juzguéis, que tenés que juzgar, que tenés que decir, no, este es un avaro, yo no puedo ir a comer con él. No, este se llama hermano y es un fornicario, yo no puedo ir a comer con él. No, este dice que es un hermano y es un borracho, yo no puedo hacer esto. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Que te paréis y que juzguéis y que toméis una posición y que hagáis algo o que dejes de hacer algo. No es, yo no juzgo porque si yo no juzgo nadie me juzga. No, te está diciendo, tenés que juzgar y tenés que hacer algo y tomarte una posición. Muy diferente es cuando un hermano de la congregación que, conociendo la verdad, anda en pecado, lo que nos queda es orar por él, pero ni siquiera debemos juntarnos con tales. A ellos fue a los que Pablo mencionó, que juzgo, porque él dijo, yo lo juzgué, al que ha fornicado de una manera, que hasta tiene la mujer de su padre, yo ya lo he juzgado. Pablo juzgaba. Y lo que acabamos de leer, a propósito me extendí hasta el versículo 6, porque en el versículo 6 de Mateo 7 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué está pidiendo el Señor? Que juzguéis y que no deis lo santo a los perros. ¿Cómo vos podés llamar a alguno? No, este es un perro, este es un cerdo. ¿Qué tenés que hacer? Y tengo que juzgar. Tengo que juzgar y tengo que saber que hay cosas preciosas y hermosas de la palabra de Dios que a ciertas personas no le corresponden dárselas por su situación actual. Entonces te está pidiendo ¿qué? Un juicio. En el mismo capítulo 7 dice, por los frutos los conoceréis. O sea, te está pidiendo, a ver los frutos que tiene este hermano, a ver este que se dice hermano, ¿qué frutos tiene? Guardaos de los falsos profetas, dice el versículo 15, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Qué está pidiendo? Que juzguéis, que te des cuenta, que miréis, que analicéis los frutos. Entonces no me vengan con que Dios dice que no juzguéis. No, en muchos lados de la Biblia te dice que tenés que juzgar. Si vos ves a alguien que es llamándose hermano, es un ladrón, tenés que juzgar y tenés que tomar una actitud. Es más, en las Escrituras nos manda a hacer lo siguiente. Dice en 2 de Juan, capítulo 1, del 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermano, si alguien se está extraviando de la doctrina de Cristo, empieza a andar desordenadamente, empieza a hablar cosas que son contrarias a la palabra del Señor, dice que tenés que juzgar y tenés que cerrar la puerta de tu casa y a esa persona decirle, no le digas bienvenido. Muchas veces la palabra de Dios te está pidiendo que juzguéis y que actuéis de acuerdo a ese juicio. En la Escritura nos manda a hacer lo siguiente cuando un hermano persiste en pecar.
En Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Escuchaste? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. ¿Cómo podés reprender a alguien delante de todos que persiste en pecar si no lo juzgás? Y son mandatos del Señor. Jesús dijo, juzgad con justo juicio. No dice, no te quedes con Mateo 7.1, no juzguéis. Porque estás desobedeciendo a muchos pasajes donde se te exige que tenés que juzgar. ¿Cómo le vas a decir a un hermano delante de todo? ¿Cómo la iglesia va a llegar a ese punto si no juzga? Si no hay que juzgar, entonces, ¿cómo podemos reprender a los que andan en pecado delante de todos, como se indica en el versículo anterior? El mismo Jesús juzgó a los escribas y fariseos delante de todos el pueblo. Jesús también había explicado antes cómo se debe reprender al hermano dentro de la congregación. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si alguien peca contra vos, vos no podés decir, y bueno, yo no lo quiero juzgar, que Dios... No, porque el mandato es, ve y repréndele. No te podés quedar con, bueno, que Dios le haga ver la luz. Todas pavadas para no hacer lo que Dios te está diciendo. Porque si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Te está pidiendo eso como una orden. No, bueno, voy a orar para que el Señor le dé luz para que se dé cuenta. Esos son mentiras o engaños que vos querés hacer para no cumplir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no es, me quedo con no juzguéis. Vamos a cumplir todos estos pasajes. Si es que queremos hacer la voluntad del Padre. Dice, si te oyeres has ganado a tu hermano, mas si no te oyeres, ahora sí, no lo juzgo y me quedo. No, toma aún contigo a uno o dos testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. No, que ellos le digan, vos tenés que decirlo a la iglesia, dilo, a vos te está hablando. A vos, no te podés quedar callado. Bueno, yo no juzgo, yo tengo quizás una viga. Hermano, acá esto te va exigiendo santidad. Todo esto te va exigiendo limpieza de corazón. Pero vos tenés que actuar. Dilo a la iglesia. Y si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué te está pidiendo? Otro juicio. No que la iglesia lo tenga. A vos te está diciendo, tenle. Singular, por gentil y publicano. Así es, si un hermano peca contra ti o persiste en pecar, hay que hablar primero con él. Si no hace caso, entonces ir con 2 o 3 hermanos como testigos. Si persiste, entonces denunciarlo a la iglesia. Y si aún no persiste, y si aún así persiste, no tenerlo más como hermano. ¿Qué te está pidiendo la palabra? Que juzguéis. Esto dice Jesús. Pero tú en cambio dices que no debes decir nada. Están pecando por juzgar y menos denunciarlo públicamente. Eso no se hace. ¿Qué acabamos de leer? Tú dices no hay que juzgar a los hermanos, pero Jesús dice que hay que hacerlo con justo juicio, no por apariencias. Y hasta enseña los pasos para reprender justamente a alguien cuando peca. Tú dices que no hay que juzgar. ¿Vas a seguir contradiciendo a Jesús? Tú que dices, no hay que juzgar, juzgas a pastores de sana doctrinas, hermanos verdaderos, que denuncian a falsos maestros o hermanos para que la gente pueda salir del engaño y corregir su error, llamando a los pecadores porque juzgan justamente. Lo traduzco lo que acabo de leer. ¿Acaso vos estás con la posición de no hay que juzgar, pero sí te molesta y señalás y juzgás a esos hermanos que algún día se levantan y empiezan a criticar a un pastor que está llevando a la congregación a la perdición, a un líder, a un cantante cristiano, que se levantan esos hombres de Dios para denunciarlo, para alertar a las ovejas? Vos no juzgás, pero a esas personas sí las juzgás. Y te molesta que hablen, y te molesta que esa voz interrumpa la paz que vos tenés. Cuidado, porque a veces estamos, no juzguemos, pero cuando se levantó alguien que habla contra los predicadores de la prosperidad
o de la mala doctrina, o lobos rapaces y que empiezan a denunciar con nombres y apellidos, no, ay, se lo juzga, hermano, qué soberbia, hermano, ¿cómo? Mirate vos, mirate a ver si no tenés una viga. A eso sí, le querés frenar, lo querés parar. Pero si vos hubieras escuchado a Jesús, ¿cómo le decía? Fariseo hipócrita, sepulcro blanqueado. ¿Por qué enseñan una cosa y hace otra? ¿Por qué pones carga pesada en la gente? Se lo decía cara a cara, como acaba de decirle, ninguno de ustedes cumple la ley. Hermanos, entendamos las escrituras de una buena vez por todas. Dice así, te vamos a hacer unas preguntas. Tú hablas de tener piedad por tu hermano, misericordia, muy bien, y que Dios es el que juzga, y eso es excelente y es cierto. Pero ¿realmente eres piadoso y misericordioso con tus hermanos? Si tú ves que tu pastor engaña al pueblo y les predica un evangelio falso, ¿callas? No, el ungido, no. ¿No te da pesar que un falso maestro le haga eso a tu hermano? Cuando ves que un cantante famoso se desvía y ya su letra ni de Dios habla, ¿no lo denuncias? ¿Permites que otros aún crean que es un cristiano? ¿Aun cuando tú sabes que ese músico se desvió? Cuando ves que a tu hermano, que no tiene ni para el pase del bus, lo hacen pactar con Dios, y cuando no se le cumple el milagro le dicen que fue porque no tuvo fe, ¿no tenés lástima de ese hermano? ¿No te da lástima a esas ovejas que están siendo engañadas? ¿No se te mueve un pelo cuando ves que el lobo está haciendo destrozo y vos no denunciás, no callás y todavía acusás al que se levantó para pelear contra ese monstruo? Vos estás viendo al ungido y no te da lástima las ovejas heridas y quebradas y engañadas y llevadas a lugares horribles. ¿A dónde está tu misericordia? ¿A dónde está tu amor por las almas? El atalaya no es solamente, ay, tengo que predicar porque si no la sangre viene sobre mí. También somos atalaya y guarda de nuestros hermanos. Es muy fácil decir, ay, es el ungido de Dios. ¿Viste como David no le hizo nada a Saúl porque era el ungido? Hermano, lee las escrituras. Todos somos ungidos. Todos hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Pero por favor. Muy bien. A esta altura del artículo podrás decir, muy bien, debemos ayudar a nuestros hermanos a salir de los falsos maestros. Y está bien denunciar públicamente a esos falsos maestros, justamente para que los hermanos no caigan en sus manos. Pero dices, ¿por qué dicen nombre y apellido? Eso es un pecado. O usas la frase, hay que denunciar al pecado, pero no al pecador. Hay personas que usan esa frase casi como si fuera bíblica, y no lo es. Te hacemos una pregunta. ¿Consideras tú a Pablo el apóstol elegido por el mismo Dios que era un pecador? Tu respuesta me supongo que va a ser no. Pablo juzgó con nombres, no denunció solo el pecado, denunció al pecador dando su nombre. Segunda de Timoteo 4:9 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Este pasaje, Pablo juzga a Alejandro el calderero. Sí, según tú no hay que juzgar con nombres. También menciona a Demas, que Demas lo ha desamparado. ¿Por qué Pablo lo hizo? ¿Solo a Alejandro y a Demas denunció Pablo? No. Primera de Timoteo 1, 18 al 20.
Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, 2 nombres, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué hacían esto? Blasfemaban. ¿Y qué hacía Pablo? Los denunciaba. ¿Y cómo? Con nombre y apellido. Hermanos, hay ciertos líderes fraudulentos que no tienen ningún desparpajo para hacer aberraciones y para dañar. Como dice la Escritura, son enemigos de la cruz de Cristo. Y vos no los querés nombrar. Están con las doctrinas falsas, insultan al Espíritu Santo. Están con la borrachera, con la risa, con el león, con el que llueve del cielo polvo de oro y todas esas aberraciones que insultan al Espíritu Santo. Y vos no, son ungidos. ¿Qué ungido? No, ¿por qué no pones tu vista en las ovejas que se están perdiendo? No tenés por qué agradar a esa gente. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que se cuide de Himeneo y Alejandro. Pablo denuncia que ellos naufragaron en la fe y los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo le dice que se cuide de ellos y que luche por mantenerse en la fe y buena conciencia. Pero tú atacas a los pastores sanos que denuncian a los falsos maestros para que los hermanos se cuiden de ellos. No nombrás con nombre y apellido, nada. Pero al que lo hace, te molesta y hasta lo denunciás y lo criticás. Hermanos, hay personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Hacen cualquier aberración, llevan a miles de almas al infierno. Pero nosotros no los juzgamos. ¿Cuándo lo vamos a juzgar? ¿Cuándo vamos a alertar al hermanito que se está perdiendo? O al bebé que entró a la iglesia. Hermanos, yo tuve una experiencia de un hermano que... un sátrapa. ¿Sabe lo que hacía? Esperaba a que alguien se convierta, que sea nuevo en la casa del Señor. Iba y le pedía dinero. Y nunca se le devolvía. O sea, y uno no se daba cuenta, porque ni acababas de conocer al hermano nuevo, el que recién había aceptado al Señor. Y este se dedicaba a pedirle a uno, a otro. Una vista tenía para identificar a los nuevos. Hermanos, hay gente, ¿y sabe cómo quedaba ese nuevo que recién entraba a la iglesia, que era un bebé defraudado por un supuesto creyente? Y yo no lo voy a denunciar, y yo me voy a callar. La Escritura dice que a las congregaciones vendrán lobos rapaces. ¿Tú quieres que los verdaderos cristianos callemos ante ellos y dejemos al pueblo perecer? Hechos 20, del 29 al 38. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Hermano, esta gente no perdona. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Solo este pasaje habla de los falsos dentro de la congregación? No. Hay infinidad de pasajes donde se nos advierte de esto. Mateo 7, del 15 al 23, que acabamos de leer, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cómo los hermanos, más aún los hermanos recién convertidos, se pueden guardar de ellos si nadie los denuncia, si nadie los juzga, si nadie levanta la voz? ¿Y tu misericordia por ellos? Veamos lo que está escrito en el libro de Juan, 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Hermanos, 2 Corintios 11, del 13 al 15, dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Las Escrituras nos manda a contender contra estos engañadores, a contender por la fe que ha sido dada a los santos. Dice Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, a Jesús no lo querían matar los escribas y fariseos por predicar un evangelio de paz y amor. Por el contrario, lo querían matar porque Jesús los denunció abiertamente ante todos, duramente poniendo en evidencia delante de todos sus engaños. Lo que acabo de decir, denunció a todos y delante de todos, y les dijo hipócritas, y les dijo hijos del diablo. Tú que dices que no hay que juzgar, ¿qué le habrías dicho a Jesús cuando dijo todo esto? Recordemos que los fariseos y los escribas eran los líderes religiosos de ese tiempo. Jesús no atacó a los adúlteros ni a los fornicarios que no conocían el evangelio. Más bien tuvo misericordia de ellos y compasión, y cómo trató al pecador. Pero a estos hombres religiosos que engañaban al pueblo, los atacó con todo. Por eso buscaban matarle. ¿Y tú sigues diciendo que no hay que juzgar, no hay que tocar al ungido, no se debe hablar del hermano, no juzgue que Dios es el que juzga? No den nombre, digan el pecado pero no el pecador. Conclusión, y con esto sí terminamos, hermanos. Va a haber un solo pasaje después. Amados hermanos, es tiempo de obedecer a Jesús y juzgar con justo juicio, como acabamos de leer en San Juan 7, 24. No al débil de la fe. No estamos hablando del débil de la fe. En Romanos nos enseñó a no contender con los débiles en la fe, sino a esos falsos hermanos, a esos falsos pastores, a esos falsos apóstoles que para mí no existen, que engañan al pueblo y no entran al cielo ni dejan entrar a los otros, como Jesús dijo de los fariseos. Los cristianos que denuncian la falsedad de estas personas no lo condenan, no están diciendo que se van al infierno, están alertando a los hermanos. El que los condena es Dios. Nosotros no estamos diciendo, ay, te vas al infierno. Nosotros estamos para denunciar al fraudulento y al que está hiriendo y matando a las ovejas, a las almitas que se pierden. Cuando uno habla de los testigos de Jehová o de los católicos, ahí no tenemos temor en decirles que están en un error, y eso está bien, para ayudarlos a salir de sus errores doctrinales. Pero cuando se trata de los falsos maestros evangelistas, falsos profetas, cantantes cristianos, famosos que se desviaron, superapóstoles que dicen dar cobertura espiritual a otros, cuando nuestra cobertura espiritual viene de Dios, dentro del mismo cristianismo callas. Y es más, juzgas a los que juzgan rectamente, diciéndoles que pecan. Es tiempo de arrepentirte y de hablar la verdad, de denunciar lo que está mal, porque si no hablas y defiendes a los falsos maestros, no solo eres testigo de cómo se pierde la gente por seguirlos, sino que eres cómplices de ellos. Lo lamento, porque hay muchos pasajes que te obligan a que tenés que juzgar. ¿Qué dice el Señor en las epístolas de los que andan desordenadamente, no trabajando en nada y entremetiéndose en todas las cosas? Tenés que juzgar, hermano. Tenés que juzgar. Veamos el último pasaje donde se nos indica que a los hermanos que persisten en pecar no hay que tenerlos tampoco como enemigos. 2 Tesalonicenses 3 del 14 al 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. No juzguéis, pero Pablo dice, a este señaladlo. No, pero a este señaladlo. Y no juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle
como hermano. Hermano, es muy fácil, es fácil. Ay, no juzguéis. Ay, no, bueno, es el ungido de Dios. Es fácil. Lo difícil es ponerse en pie y denunciar el pecado, como lo hicieron todos los siervos de Dios. Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, Pablo, Santiago, Jacobo que murió, Esteban, todos, hermanos, no permitieron que los enemigos de la cruz de Cristo avanzasen. Pero nosotros con esta doctrina que sé que del diablo, no juzguéis, nos quedamos tranquilos. Hermanos, no debe ser así. Dios te bendiga en esta noche.